Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es sencillamente increíble. La de cómo un texto antiguo, el Antiguo Testamento, no solo se dedicó a contar la historia de un pueblo, sino que literalmente lo construyó, y además aseguró su supervivencia contra todo pronóstico. Pues esta es la gran pregunta que nos va a guiar. Vamos a ver cómo una colección de escritos acabó siendo la patria portátil de toda una nación. Un auténtico baluarte de identidad, mucho más resistente que los muros de cualquier ciudad, o bueno, que el poder de cualquier ejército. Vale, pues para empezar, vamos a ir a lo más tangible, a lo que se puede tocar, el hardware, por así decirlo, el libro como objeto. Porque la forma en que este texto se escribió y se fue transmitiendo es clave para entender el impacto que tuvo. Y esto la verdad es fascinante. La palabra de Dios no llegó en un lenguaje celestial abstracto, ¿no? Sino que, como dice un teólogo, Jaime Vázquez Allegue, se encarnó en lenguas humanas, lenguas muy concretas, con sus limitaciones y con toda su historia a cuestas. Lo interesante de esta tabla es que cada idioma nos cuenta una estrategia. El hebreo es pura acción. Es un lenguaje perfecto para contar la historia de un Dios que actúa, que interviene. El arameo, por otro lado, era el idioma del día a día, el que hablaba todo el mundo, así que era fundamental para comunicarse durante el exilio. Y el griego koiné, el griego era el inglés de la época, la lengua franca para que el mensaje pudiera viajar por todo el imperio. Pero no fue solo el idioma, ¿eh? La tecnología también jugó un papel importantísimo. Se pasó del rollo, que era súper incómodo y difícil de consultar, al códice, o sea, el bisabuelo del libro que conocemos hoy. De hecho, los primeros cristianos fueron pioneros en usar este formato, porque les permitía encontrar citas y llevarse sus escrituras de un lado para otro con una facilidad que en aquel momento fue revolucionaria. Venga, pues ahora vamos a dar un salto. Dejamos la tecnología del texto y nos metemos en la sociedad que lo creó. Porque claro, estos escritos no aparecieron de la nada, nacieron en el corazón de una cultura con una estructura de poder muy particular. A ver, la célula básica de Israel no era la persona, el individuo, sino la Beth Ab, la casa del padre. Esto era más bien un clan, una unidad económica y legal donde la solidaridad del grupo lo era absolutamente todo. El destino de uno era el destino de todos. Y esto que vemos aquí es de verdad brillante. Es un sistema de contrapesos diseñado para evitar el poder absoluto. A diferencia de sus vecinos, el rey de Israel no era un dios. ¿Qué va? Estaba sometido a la ley, a la Torá. Y si se desviaba un poquito, ¡zas!, aparecía la figura del profeta. Esa voz independiente, a menudo muy crítica, que le recordaba sus obligaciones ante Dios y ante el pueblo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando esta sociedad, con sus reyes, sus profetas y todo lo demás, se enfrenta a un colapso casi total? ¿Qué pasa cuando lo pierde todo? Su tierra, su templo, su rey, pues es justo aquí donde el libro se vuelve más importante que nunca. Después del exilio en Babilonia, los que consiguen volver a Judá son, un pequeño grupo. Son pobres, están rodeados de pueblos hostiles y, lo que es aún más peligroso, corren el riesgo de que su identidad, su fe, se disuelva por completo entre las culturas que les rodean. La reconstrucción se apoyó en dos pilares. Por un lado estaba Nehemías, que era el político y que se encargó de levantar los muros físicos y de sanar la sociedad cancelando deudas. Y por otro lado, Esdras, el escriba, que construyó los cimientos espirituales, estableció la Torá como la constitución, como el corazón de esa nueva comunidad. El historiador John Bright lo resume de maravilla con esta metáfora. Si las murallas de piedra de Nehemías protegían la ciudad físicamente, la ley que impulsó Esdras construyó un muro espiritual. Un muro que protegería la identidad del pueblo judío durante milenios, sin importar dónde estuvieran viviendo. Y aquí llegamos al punto clave. El objetivo de toda esta reconstrucción no era volver a ser lo que habían sido. Para nada. Se trataba de crear algo completamente nuevo. Aquí se ve perfectamente la gran transformación. Israel pasa de ser una nación-estado definida por un rey y un territorio a ser otra cosa. Una comunidad de culto definida por su devoción a un texto. La identidad ya no estaba en la geografía, sino en la obediencia a la ley. Ahí es cuando se convirtieron de verdad en el pueblo del libro. Podríamos decir que este es, técnicamente, el momento en el que nace lo que hoy conocemos como judaísmo. Una fe y una identidad capaces de sobrevivir y de florecer sin un Estado, sin un rey y lejos de su tierra. Porque su verdadera patria era y es la Torá. Venga, pues ahora vamos a alejar un poco el zoom para ver la idea teológica que hay detrás de todo este proceso histórico. O sea, ¿por qué, desde una perspectiva de fe, era tan importante precisamente este libro? En teología se suele distinguir entre dos formas de revelación. Por un lado, la general, que es universal. Es Dios comunicándose a través de la belleza y el orden de la creación o a través de la conciencia moral que tenemos los humanos.
Y por otro, la especial, que es esa comunicación específica de Dios a través de eventos históricos concretos y de textos como la Biblia. Y esta es la diferencia clave. Desde esta perspectiva, la revelación general nos permite intuir que existe un creador y una ley moral, nos deja, como se suele decir, sin excusa. Pero no nos ofrece una solución, no nos da un camino de vuelta. Para eso, se argumenta, es necesaria la revelación especial, la historia concreta que contiene este libro. Y terminamos con una idea para darle vueltas. La historia de Israel nos demuestra el poder que tiene un texto para forjar una identidad colectiva, una identidad capaz de sobrevivir a imperios enteros. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, en nuestro mundo que está saturado de información y de narrativas, ¿cuáles son los textos, las historias, que están dando forma a nuestras comunidades y que están definiendo quiénes somos?